¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a un jueves más aquí en Pelotudos TV. Esta noche tenemos un figuronón del fútbol mexicano, fútbol nacional y de todos los balompiés que pueda haber y existir. Una gran figura que muchos recordarán como rojiblanco, pero bueno, tiene también un pasaje muy interesante en selección nacional. Antes de saludarlo, ya lo están viendo por ahí, no se me emocionen tanto. Vamos saludando a Chava Ortiz. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Pelotudos TV, una vez más aquí, otra vez por este medio del Zoom, por la contingencia, pero no, con el mismo gusto de siempre de saludarlos. Y pues bueno, con un gran invitado que tenemos el día de hoy, lógicamente cuando me tocó jugar, todos soñamos con ser ese jugador, nos ilusionábamos, soñábamos, jugábamos diciendo que nosotros éramos ese jugador, y hoy lo tenemos aquí en Pelotudos TV y es un gran orgullo tenerlo para platicar anécdotas, vivencias, partidos, sueños que se lograron desde niño. Entonces, pues muy contento de que esté con nosotros. Así es, Chava, así es, bien lo dices, todos soñamos con ser ese jugador, ¿no? Carlitos Durón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Contento, muy feliz de tener un invitado tan, híjole, pues reconocido y que marcó tantas infancias de muchos de nuestros compañeros. Y la verdad, yo lo recuerdo mucho en selección nacional, ese mundial del 98. Creo que yo estaba muy chico, pero me tocó verlo y creo que tenía 10 años, 9 años tenía. Entonces, me tocó verlo y después todo lo que hizo, pues la verdad es gratificante ahora que estamos dentro del medio nosotros, ¿no? Sí, bien lo comentan, ¿no? La infancia de muchos, acuérdense, cuando están en la escuela, equipos escolares y todos se peleaban por traer el 7, ¿no? Anécdotas que pasan por ahí. Sí, prácticamente, Omar, ese número 7 quedó, todos recordamos a nuestro invitado por ese número 7, y te digo, ella en las cáscaras decías, yo soy fulano de tal, en la escuela yo soy fulano de tal, y todos queremos ese número 7. Así es, pues vamos saludando ahora sí al verdadero número 7, a Ramón Ramírez. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos de Pelotudos, por supuesto, el placer de saludarte, Omar, Chava, Carlos, y de poder platicar y compartir este espacio con todo su auditorio. Y si supieran la historia de ese número 7, ¿no? Porque es que finalmente me quise identificar con esa playera. Y bueno, pues también ya de entrada ya se empezaron a llevar, me sacaron inmediatamente el acta de nacimiento, no me habló de la infancia, no me habló de 9 años. Bueno, pues ya rompimos el hielo, como se dice por ahí, pero un abrazo, qué gusto saludar. No, igualmente, muchas gracias. Pues ahí Carlitos, que es aunque no lo crea, aunque la vida lo haya correteado mucho, es el más joven de todos. Chavo y yo, pues sí estamos ya llegando por ahí, rasguñando los 40, pero bueno, el buen Carlitos, aunque no lo parezca, sí está joven. Sí, me ha tratado muy bien la vida, más bien, y he disfrutado muchas anécdotas, que por cierto, ahí, profe Ramón, fíjese que yo me crié un año de mi vida ahí en su natal Tepic, Nayarit. Cada 8 días me la pasaba yo ahí en San Blas, en la playa del Borrego, profe, ¿cómo ve? Oye, ¿y cómo te trataban los quejenes? Pero antes de que me contestes, ya no me digas profe, soy Ramón para los tres. Perfecto, ¿no? perfecto. Gracias. ¿Cómo te trataban los quejenes ahí en San Blas? Después de las 3 de la tarde son como pirañas voladoras. Yo recuerdo que mi papá, cuando nos llevaba también a San Blas, le decíamos con una condición: a las 2 de la tarde nos regresamos. Preferimos irnos a las 6 de la mañana a la playa, pero a las 2 nos volvemos porque te comen, ¿eh? Ayer precisamente le estaba platicando a Omar y dije esa palabra, una piraña. No, yo eran las 6 de la tarde y lloraba porque no me quería salir de la agua, y 2, porque ya no podía porque me comían los quejenes. Pero cuéntenos esa infancia, mire qué bueno que usted lo sacó. ¿Cómo fue? ¿Quién era Ramón Ramírez de niño? No, pues como cualquiera, era un estudiante y con la palomilla, era pues, pero no, usted es de Tepic capital, de la primera ciudad. Yo soy originario de Tepic, Nayarit, exactamente. Mi familia, ya lo decía, es de un pueblo que se llama Islán del Río Nayarit, sí, claro, entre los límites del estado de Jalisco y el estado de Nayarit. Justamente yo nací en Tepic, Nayarit, pues ahí me crié, fui al kinder, a la escuela, a la primaria, secundaria, preparatoria y 2 años de universidad. Y
y pues no, digo, como cualquier niño, estudiando, jugando, divirtiéndonos, hasta que un buen amigo me invitó un día a un equipo de su papá que jugaba, organizaban un torneo en el verano, se llamaba Lago Patos. Yo ya había estado en un equipo de esos con el trabajo de mi papá trabajaba en una empresa de tabacos, se llama Tabamex, Tabacos de México, y esa primera incursión en el fútbol pues como que a mí no me agradó, estaba muy chico, un día me dieron un balonazo en la cabeza y como que por un par de años yo dije, yo no quiero saber nada del fútbol, hasta que no regresó este buen amigo y su papá tenía un equipo en una colonia donde me desarrollé, donde es mi familia. Y pues ahí empecé porque este chavo era un crack para jugar, en paz descanse, porque también falleció muy, muy joven, falleció de 13 años en un accidente automovilístico. Yo le agradezco porque creo que gracias a él es como yo me apasioné y me encariñé por ese fútbol. Yo lo trataba de imitar cada vez que jugaba en la cancha y él pues me invitó con su papá en un torneo precisamente en el verano. Incluso yo ni quería porque pues, no tenía ni zapatos de fútbol. Y me dijo, no, mi papá te lo regala, pero vente, porque pues me vieron jugar y yo pues, de repente a lo mejor les mostré algo y entonces el propio papá me regaló los zapatos porque yo jugaba en el torneo de verano y bueno, pues, ahí fue como inició esa aventura para después entrar a una escuela de fútbol, para ir a torneos nacionales representando al estado de Nayarit y así paulatinamente fue creciendo y bueno, pues, obviamente ya en esa vida cotidiana pues tenemos el mar muy cerca, así es que a veces aventábamos un volado para ver si íbamos a las playas del norte, que era San Blas, Matanchén, Los Cocos, o si íbamos a las playas más del sur, que era Guayabitos, Los Ayala, no llegábamos hasta Nuevo Vallarta, ni a Vallarta, estaba muy lejos, y sobre todo las curvas, pero bueno, pues esa era la vida cotidiana de un servidor. Platícanos un poco, Ramón, volviendo un poquito más a la base de cuando naciste ahí en Tepic, en Nayarit, ¿quién te motivó? ¿Quién más de los de tu familia te motivó a jugar fútbol? ¿Cuántos eran de familia? ¿Tu papá, tu mamá, tus hermanos fueron los que te inculcaron el amor por el deporte? ¿Cómo viviste esa parte? No, bueno, somos 7 de familia, somos 4 hombres y 3 mujeres. Tengo un hermano mayor que era muy bueno para jugar fútbol, pero realmente la diferencia de edades nunca nos permitió pues ir como de la mano, ¿no? Él es 8 años más grande que yo, por lo tanto pues yo lo veía jugar, pero él iba en diferentes categorías. No, en la familia realmente no hubo ningún futbolista. A mi papá le encantaba el béisbol, no le gustaba el fútbol, desconocía después cómo se hizo directivo de los coros del Deportivo Tepic, entonces fue que ya se empezó a empapar más del fútbol, pero no, mi papá no tenía idea en ese sentido. No, me empecé, te digo, a involucrar con ese equipo y después con la escuela de fútbol. En esa escuela de fútbol, pues realmente era muy competitiva, era muy disciplinada. Yo creo que esa fue la parte de aprendizaje que a mí me dio las bases. De esa escuela de fútbol te puedo decir que salieron Marcelino Bernal, Misael Espinosa, Lupe Zavala, Tichi Enrique, Luis Salazar, mi hermano Nico, Miguel Cepeda, los hermanos Cabuto. O sea, era una escuela de fútbol realmente muy competitiva y por ahí se me escapa tal vez algún otro nombre, Marco Antonio Díaz Ábalos, no sé si lo dije, todos ellos jugadores profesionales de la primera división. Y como era una escuela de fútbol del gobierno y totalmente gratuita, pues ahí no había con que estoy cansado y hoy no quiero ir a entrenar y me hago ahí medio flojón para hacer algunos trabajos. Ahí el que se dormía llegaba otro y le quitaba el puesto precisamente por eso. Entonces no podías llegar tarde a los entrenamientos. Había fechas, yo ya desde esas edades tempranas yo me acostumbré, por ejemplo, que a veces en el verano o en Navidad, cuando algunos de mis amigos y vecinos pues iban de vacaciones con sus familias a algún lado, pues yo me tenía que quedar a entrenar. Entonces, porque si no, perdí ese espacio. Entonces, esa escuela de fútbol yo creo que fue la que me dio principalmente a mí las bases. Oye, Ramón, y por ejemplo, platicas de esa escuela que era del gobierno, algo complicado con todos los nombres que nos das y que la mayoría fueron jugadores de primera división, como tu caso y todos los demás compañeros que ahorita nos comentaste. ¿Cuál fue la diferencia o cuál crees tú que haya sido el clic para que muchos de una escuelita gubernamental hayan profesionalizado? Porque yo creo que en ese tiempo, los entrenadores que tenían tanta vocación que yo creo que estaban adelantados. O bueno, no adelantados, yo creo que ya ellos tenían el conocimiento
de lo que era un entrenamiento profesional. Es que entrenábamos de lunes a viernes y jugábamos el sábado. Solamente teníamos un descanso. Los entrenamientos, te digo, ya eran competitivos, eran realmente de alto nivel. Y yo siempre he dicho, bueno, pues que teníamos una desventaja que se convirtió en ventaja. El jugador Nayarita, generalmente siempre fue un futbolista técnico, de buena técnica individual, con buen toque de balón, con buena visión, y nos preguntaban a veces por qué. Yo les decía, bueno, pues es que en mi época solamente había 2 campos empastados, todos los demás eran de tierra y de piedras, entonces pues tenías que acostumbrar al bote del balón, al control, porque no sabías para dónde te iba a botar la pelota, para dónde se iba a ir. Nosotros decíamos, literalmente jugamos en playas, o sea, así decíamos, ¿en qué playa? Por ejemplo, en ese entonces me acuerdo de las canchas de la universidad, se llamaba la Ciudad de la Cultura, que eran alrededor de 12 o 15 canchas o más, que rodeaban precisamente a lo que eran las facultades de la Universidad de Nayarit. Y no, digo, aventabas un volado para ver en cuál cancha te tocaba, pero pues ninguna estaba mejor que otra, todas estaban horribles, en el buen sentido de la palabra. Entonces pues nos acostumbrábamos precisamente a eso. Entonces cuando ya nos brincaban a jugar un campo bonito, empastado, pues o sea, haz de cuenta que sentíamos que volábamos, ¿no? Entonces esas son las condiciones, yo creo que porque el futbolista de Nayarit de esa época se desarrollaba con muy buena técnica individual. No, interesante, ¿no? Fíjate, Carlos. Totalmente de acuerdo, Omar. Es que esa parte en la formación, yo creo que a él y a muchas generaciones todavía, creo que hasta a Chava, en lo personal, a mí me tocó ahí iniciar en Tlaquepaque, en el Atlas Paradero, y eran canchas todavía de tierra, pero muy poquito. Ya después me tocó toda la parte del pasto sintético ahora, de que todos son en pasto, y esa parte es muy, muy importante que dice Ramón. La técnica individual ahí la trabaja sí o sí. Entonces, pues esa es la ventaja, ¿no? Que en su momento a lo mejor la veías como desventaja, pero ahora muy bien. Oiga, y en ese tiempo que se está platicando, Ramón, ¿qué edad tenía? ¿En qué momento de su vida pasaba? ¿Primaria, secundaria? Sí, pues primaria, principalmente primaria. Todo eso formativo, estoy hablando de primaria, principalmente. Y ya después, cuando yo entro a secundaria, yo ya me involucro con el Atlante IMSS. Cuando el Atlante pertenecía al Instituto Mexicano del Seguro Social, creo que empezó a crear escuelas de fútbol por toda la República Mexicana. Entonces, yo iba a la secundaria con el hijo del director precisamente del Seguro Social en Nayarit, y pues ahí estaba la escuela en Tepic. Entonces me invitó, tenía también muy buenos profesores y yo me involucré. Entonces, incluso yo les platico que mi primera experiencia de irme a probar a un equipo profesional por ahí de la edad de 15 años o 14, 15 años, fue precisamente después de un torneo nacional que se hizo en Morelia, del IMSS, o sea, del Atlante IMSS. Hicieron una selección y fuimos, me acuerdo, a entrenar a la Magdalena Michuca en México, porque ahí entrenaba en aquel entonces el Atlante, y fuimos invitados, y estuvimos por ahí semana y media, y decidimos regresarnos porque creo que no tuvimos ¿cómo te diré? La atención necesaria. Realmente no fue una muy buena experiencia, pero fue mi primer equipo el que yo intenté involucrar. Oye, Ramón, y ya cuando ya empieza el aspecto profesional, o ya brincas de estar en escuelita, en estar en el Atlante IMSS, ¿dónde empieza ya a desarrollarte? Donde dices, ¿sabes qué? Sí voy a lograr o voy a buscar llegar a cumplir el sueño de ser futbolista profesional. Mira, la clave fue que antes desconozco si todavía existe o no, pero antes había un torneo nacional que se llamaba Torneo Nacional Benito Juárez, donde acudían los 31 estados, obviamente más el Distrito Federal, hoy ya serían 32, porque ya es un estado más el Politécnico y los Pumas. Ese torneo se hacía todos los años con un muy buen nivel de jugadores, todos entre los 15 y 16 años, y yo fui a 2 torneos de esos. Entonces, del segundo torneo que jugamos en Colima, precisamente, en el estado de Colima, se armó una preselección y de ahí se formó una selección amateur, y después de esa selección amateur yo brinqué a la selección infantil. Bueno, cuando yo llego a la selección infantil con Jesús del Muro, y había la mayoría de jugadores de Cruz Azul, de Tecos, de UDG, de diferentes equipos, yo creo que ese fue el parteaguas, porque tuvimos un torneo internacional en Francia, en Montaigu, y quedamos campeones. Tuve el privilegio de ser el jugador más valioso también. En esa selección ya estaba Luis Hernández, en esa selección infantil a la que fuimos a Francia, y bueno, pues yo creo que al regreso de ese certamen, de ese torneo,
es cuando yo ya tenía pues tal vez el gusanito de buscar una oportunidad. Se hablaba de que Cruz Azul, obviamente por la cercanía que tenía el cuerpo técnico, se me iba a hacer una invitación, finalmente no llegó. Había algunas otras posibilidades de involucrarme, sin embargo, pues ante la no llegada de estas, yo decidí, por muchas ventajas y por muchas condiciones, quedarme a probar en Coras, y fue cuando hablé con el presidente, muy amigo de mi familia. Me dijo, sí, te doy la oportunidad. En un principio me quería aventar la tercera división y yo ahí sí, de manera muy atrevida, le dije, no, a la tercera no. Si me invitas a la segunda, si no, no le entro. Y pues cuando llego a la segunda, pues me ven todos como un niño y dije, pues este niño, ¿quién lo invitó? ¿Quién lo traje? ¿De dónde vino? ¿Es recomendado? Y bla, bla, bla. Pues ya ves, digo, a todo eso se tiene que enfrentar uno, ¿no? No creen en un principio, y bueno, ya cuando me vieron trabajar y que vieron cómo entrenaba y cómo jugaba, pues poco a poco te empieza a ganar el respeto. Es que llegué a tener compañeros hasta 12 o 13 años mayores que yo, ¿no? En esa época, entonces pues no era fácil. Y pues ahí fue el comienzo. Ramón, y bueno, ya con lo que nos platicas, pues demuestras una gran madurez a una edad temprana de los 15, 14 años, pero en algún momento tú imaginaste todo lo que podía pasar con tu carrera futbolística a esa edad. Tú ya te visualizabas estando en un equipo profesional, debutando, selección nacional, mundial. ¿Tú ya te lo imaginabas o simplemente quedaba como un sueño, como todo niño? No, yo trataba de visualizar metas a corto plazo, nunca tenía metas así a largo plazo. Viví el día a día y disfrutaba jugar. De hecho, yo siempre le comento a Julio cuando me da la oportunidad de platicar esas experiencias, es que yo llegué en un momento, Chava, en que no sabía o no estaba completamente decidido si quería jugar al fútbol profesional o intentar jugar al fútbol profesional o enfocarme en mi carrera. Y una de las ilusiones que tenía en algún principio, por ahí, incluso por mis amigos que de Tepic se fueron a estudiar a Guadalajara, yo intenté en algún momento también de mi vida buscar una oportunidad con Tecos para estar dentro del fútbol, dentro de la organización, pero al mismo tiempo estudiar una carrera. Yo quería, entonces, yo te puedo decir que como a los 15, 16, 17 años, hasta que no me involucré en los Coras, yo no sabía si quería ser futbolista profesional o realmente quería ser un profesionista. Entonces, yo vivía el día a día con metas cortas, pequeñas. Yo me imaginaba el siguiente partido y cómo quería jugar y si quería meter gol o pasar gol o que nos fuera bien, y de repente, pues, esperar el siguiente paso. No, nunca me imaginé con una obsesión mayor verme en un equipo de primera división, en selección nacional, en una Copa del Mundo. Claro que cuando veías los mundiales, pues te apasionaba. Yo tengo muy buenos recuerdos desde el 78, por ejemplo, del mundial del 78 en Argentina, del mundial 82 en España, del 86, por supuesto, en México, y ya del mundial de Italia, pues yo ya estaba ya en ese rollo de involucrarme, ¿no? Yo ya estaba prácticamente a un paso de llegar a la primera división. ¿Y cómo fue ese paso? Digo, porque la gente de Tecos, la gente de Atlante y clubes que ahorita has mencionado, yo creo que se han estado de golpes, de topes en la pared, lo que dejaron ir. ¿Cómo fue ese paso, Ramón? Pues es que estuve 2 años en Coras. El primer año no con el mejor de los resultados a nivel equipo, pero de forma personal sí, porque creo que me destaqué en términos generales para ser un chavo de 17, 18 años. Entonces, pues me sentí cómodo, y ya en el siguiente año tuvimos una gran temporada. Desafortunadamente perdemos en semifinales con León, que León termina ascendiendo, que le gana aquel Inter de Tijuana que estaba plagado de jugadores de la UDG dirigidos por el campeón Hernández, papá. Entonces, pues termino yo esa temporada y un mes y medio antes de que terminara, viene gente de Monterrey, Magdaleno Cano, me acuerdo perfectamente, y viene gente de Santos también. Y me volvió a llegar el rumor de Cruz Azul, de que se aceptaba una invitación. Y los de Monterrey y Santos, pues sí vinieron directamente. Entonces, pues te vamos a hablar. Los de Cruz Azul nunca me hablaron. La gente de Monterrey sí me habló, incluso me habló su presidente, don Fernando Redondo, en aquel entonces, y me dijo que acaban de contratar a Pedro García, este entrenador chileno, y que su intención no era debutar jóvenes. Entonces, pues que le gustaría tenerme dentro de sus filas, pero que si tenía otra opción, mejor la tomara. Y de repente pues llegan los de Santos y me dicen, nosotros sí te queremos, y ya, y vente, y pues así fue como llego a la primera división. Yo ya después le pregunto a la gente de Santos, pues en qué se basaron para invitarme, dónde me vieron, cómo se dieron cuenta. Me dijeron,
Si supieras que tenemos un año escauteándote, un año siguiéndote los pasos en cada partido, entonces me parece que reúnes los requisitos para darte una oportunidad. Así es como llego yo a Santos. Y vaya, ¿qué requisitos, no, Carlos? No, fíjate que me quedo pensando y escuchando más bien todo esto, de qué buen detalle ahorita, regresando un poquito al Mundial Infantil que fue a Francia. Cómo la vida le tenía predispuesto llegar a una Copa del Mundo otra vez a Francia, ¿no? En el 98. Pero antes de eso, ya cuando llega a Torreón, ¿cómo es su proceso? ¿Llega a primer equipo, a reserva? ¿Su debut en cuánto se da? ¿Cómo fue? Inclusive por la llegada a Casa Club, ¿rentaste o qué onda? Bueno, mira, yo llegué a un hotel, me llegaron lo que son en un hotel ahí, por una de las avenidas más céntricas de Torreón, porque recordemos que pues es la comarca lagunera, entonces está Torreón, Gómez, Palacio Durango y Lerdo Durango. La casa club estaba en Lerdo Durango, digo, estamos hablando de distancias cortas, pues, pero dos estados diferentes. ¿Por qué? Pues porque el dueño de Santos de aquel entonces vivía precisamente en Lerdo Durango, entonces ahí estaba la casa club. Yo llego al hotel, hacía un calorón seco, diferente al de Tepic, ¿no? Acá en Tepic húmedo, pero acá seco. Muy diferente. Y llego y pues los entrenamientos fuertes, pues un poquito la soledad de estar sin tu familia, sin tus amigos, haberme desprendido un poquito de donde yo estaba y con ciertas comodidades, pues resulta que yo me empecé a desesperar. Y yo decía, híjole, pues capaz que un día de estos agarro el camión, el avión y me regreso, ¿no? Entonces, pues un día hablé con el presidente y me dijo, pues, ¿qué quieres? Y yo, fíjate, yo le sugerí, a pesar de las comodidades que yo tenía en el hotel, solo, la habitación, y bajar a comer, a cenar, nada, lo que yo quería, a decirle, ¿sabes qué? Prefiero irme a la casa club. Una casa club era, pues, prácticamente, vivíamos como 20 o 30 en un espacio reducido. Yo realmente llegué a compartir una litera con un jugador también ahí de Guadalajara, el Chilino Pérez, lo que era la cocina, o sea, la adaptamos para que fuera una especie de recámara, yo con tal de que esos, a lo mejor, bajones anímicos no me pegaran, ¿no? Ese famoso mal del jamaicón, como se le conoce mundialmente, no me pasaba. Entonces yo preferí irme a la casa club. ¿Y qué pasó cuando llego? Bueno, mira, lo que sucedía antes es que el torneo del fútbol mexicano arrancaba con un torneo de copa antes de la liga. Entonces, cuando yo hablo con el presidente como buen norteño, directo, franco y sin darte palmaditas, me dijo, ¿sabes qué? A mí me dicen que tú eres muy buen jugador, pero por aquí han pasado muchos que les dicen lo mismo y nomás juegan con un estadio lleno y se les caen los pantalones. Así me dijo. Entonces dijo, todos los partidos yo tengo que meter un jugador menor de 20 años, 11 meses. Y tú das la edad. Entonces yo a ti, porque vienes de fuera, te garantizo que vas a jugar los 7 partidos de Copa, 6 o 7 partidos. Tú los vas a jugar y el otro que tengo que meter lo voy a alternar con jugadores de aquí, de la comarca lagunera o aquí cercanos. Pero a ti te garantizo que te voy a meter los 6 o 7 partidos. Si me demuestras, te quedas en el equipo. Si no, agarra tus cositas y te regresas de ti a jugar en segunda división. ¿Te parece? Pues órale, está bien. Y curiosamente el primer partido de Copa es contra Chivas. Y les ganamos 2-1, gana Santos 2-1. Y el siguiente partido es contra el América, y empatamos 3-3, y meto gol. Entonces el presidente me habla el siguiente día y me dijo, oye, pues estampa la firma porque ya no estás a prueba. Y ya después con el tiempo me enteré que es porque la gente de América en ese momento le había preguntado, oye, ese chavo ¿de dónde salió? ¿Quién es? Pues véndemelo, te lo compro. No. ¿Qué hubiera pasado si ese directivo viene y se acerca conmigo y me hubiera dicho, oye, pues, ¿a quién perteneces? Te compro. Yo le he dicho, no, yo soy libre. En ese momento yo era libre, yo todavía no había firmado con Santos. Entonces yo podía haber ido con cualquier equipo. Entonces, como se dio cuenta el directivo de Santos, inmediatamente al siguiente día me mandó a hablar y me dijo, fírmale, porque ya estás contratado. Entonces, ya después de ese partido ya no estuve a prueba. Entonces, digamos que ese fue mi debut como profesional ya en torneo de Copa. Ya en el de Liga fue un 28 de septiembre del 90, un Puma Santos en el Estadio Azteca. ¿Por qué se jugó en el Estadio Azteca? Porque estaban arreglando el DCU para los Juegos Centroamericanos, que después finalmente yo también participé, obtuve la medalla de oro y fui campeón goleador en ese torneo. Ramón, y antes de eso, regresemos un poquito al debut, a la noche previa.
a la concentración, a vas a viajar, el camión, con quién compartió cuarto, qué técnico lo debutó? El técnico que me debutó fue José de la Paz Herrera, el famoso Chelato Ucles, aquel entrenador hondureño que llevó al Mundial de España 82 precisamente a Honduras. Él fue el técnico porque en aquel entonces el Santos, sus jugadores estelares eran hondureños, Dolmo Flores y Juan Flores, por cierto, las figurotas. Dolmo Flores traía el 7. Yo debuto en primera división con el número 8, no con el número 7, porque el 7 lo tenía una de las figuras del equipo. Entonces, hasta que no me lo preste o no me gane un estatus, pues el 7 va a ser de él. Entonces, yo debuto en Santos con el número 8. Yo el que recuerdo que haya sido mi primer compañero de cuartos fue el Curita Gómez, no sé si lo recuerdan, ¿no? Claro que sí, fue mi entrenador en Morelia. Bueno, un mediocampista zurdo, vaquito, muy buena persona, a mí me ayudó muchísimo. Él fue mi primer compañero de cuarto en Santos. Y la noche previa a ese juego contra Chivas, mira, pues fue en Torreón. Yo lo único que te puedo decir es que sentí ese debut mucho más tranquilo del debut contra Pumas en la liga ya oficial. Yo el debut en Copa lo sentí como que soy un chavo de 19 años, tengo mucho que ganar, nada que perder, la presión no es tanto para mí, sino para las figuras. Yo ahí sí decía, la presión la tiene Dolmo, Juan, el Cuyita Gómez, todos ellos, porque ellos ya eran reconocidos en Torreón. Dije yo, con que empiece el partido y no la pierda, y pase la pelota así fácil y ayude a quitar ayuda en la recuperación, pues creo que con eso voy a cumplir. Pero en ese partido contra Chivas, pues yo doy uno de los pases para gol. Entonces, por eso te digo que pues me dio mucho más comodidad, mucho más tranquilidad, confianza sobre todo. Pero sí, mi debut contra Pumas en el Azteca, ya con aquel equipo de Tuca Ferretti, de Claudio Suárez, de Luis García, de David Patiño, de Alberto García Aspe, de Jorge Campos, los que terminaron siendo campeones, que le ganaron al América. Yo ese día, aparte del estadio Azteca, sentía que se me iba a caer, o sea, de lo grande que estaba. Oye, Ramón, y por ejemplo, en ese debut, ¿de qué jugaste? Porque era tu posición como volante o lateral. ¿En qué posición tú iniciaste y cuál era la que te sentías más cómodo? Y un poco hablando de tus características cuando iniciaste. Y bueno, hubo una evolución muy importante en tu carrera futbolística, que después era un jugador muy dinámico, pero ¿fue así cuando iniciaste a jugar? Pues mira, yo mi posición natural era medio por izquierda, o sea, era zurdo, era un mediocampista por izquierda, porque nuestras formaciones de antaño era 4-3-3. Entonces yo era un volante por izquierda. Cuando yo debuto en Coras, yo juego como extremo izquierdo. Yo debuto como extremo izquierdo porque el medio por izquierda era Gerardo Alanís, papá de Osvaldo Alanís. Yo jugué con su papá, entonces él era figura de Coras, y él era el volante por izquierda. Entonces, pues yo para encontrar acomodo me tuve que ir por el extremo izquierdo, porque igual jugábamos 4-3-3. Yo cuando debuto en Santos, debuto como volante por izquierda, porque Dolmo Flores era el zurdo, era el extremo izquierdo. Entonces yo ahí sí debuto como volante por izquierda. Después ya lo de lateral izquierdo se da de manera circunstancial. He platicado esa historia, que en un entrenamiento Miguel quiso hacer un interescuadras y no tenía a un zurdo que le ayudara como lateral, y el único que había era yo. Entonces me dijo, oye, ayúdanos, yo sé que no es tu posición. Y yo le dije, con mucho gusto, nada más que qué pasa si me gana el ímpetu y me quiero ir al ataque. Y me dijo, bueno, pues si eres capaz de regresar, no te lo pido, te lo exijo, entonces hazlo. Entonces, pues yo me solté libremente, ida y vuelta, que le gustó, y después por eso es que me improvisó en esa posición. Y después con Tuca yo termino jugando como un doble contención. Y hoy, si me preguntas, a lo largo de toda mi carrera, ¿qué me dejó? Pues me dejó aprendizaje, me hizo un jugador más completo. Y si me dieran a elegir una posición después de todas esas que jugué, hoy ya con la modernidad, a mí me hubiese gustado haber jugado siempre como ese doble contención, esa posición que yo compartía con Coyote. Me daba a mí mucha amplitud, mucha visión, me permitía llegar de atrás con muchos espacios, aprovechando mis condiciones. Creo que el cambio de ritmo y la explosión son cosas que a lo mejor, de esos dones que Dios me regaló y que tal vez los fui puliendo con el tiempo. Y creo que no me desentendía de la recuperación de la pelota. Por lo tanto, esa posición a mí me vino de maravilla. Antes de llegar a esa etapa, perdón, Carlos, para avanzarle un poquito por cuestión de tiempo, Ramón, ¿cómo llega tu primer llamado a la selección? Porque estabas en Santos, ¿no? Cuando empiezas a ir al tricolor.
Bueno, mi primer llamado a la selección es que yo estaba concentrado con la selección preolímpica, los que nos estábamos preparando precisamente para Barcelona 92, que desafortunadamente no tuve el privilegio de estar por una lesión. Y al mismo tiempo estaba entrenando la selección mayor con Menotti. Entonces Menotti nos veía entrenar mucho a nosotros y Menotti nos decía, es que muchos de ustedes son los que deberían de estar allá. Dice, porque ustedes sí entrenan, traen otra dinámica, pero es imposible porque el nombre y la jerarquía y muchas cosas. Entonces, la verdad es que el señor Menotti a mí me arropó mucho, me ayudó mucho, se platicaba mucho conmigo. Después de las comidas me invitaba a que me sentara con él y platicara. Entonces, a mí no se me va a olvidar que un día me dijo, si a mí el tiempo me da la oportunidad, yo te voy a convocar a la selección nacional. Y entonces, pues así quedó, que yo estaba en la selección preolímpica. Entonces, iba a haber un partido en León, un 4 de diciembre del 91 precisamente, Hungría contra México, México contra Hungría, y ya estaba todo el grueso de la selección entrenando en el centro de capacitación junto con nosotros. Y se lastima el Guamerú García, que era el volante por izquierda. Entonces le preguntan, y yo me entero por la televisión, y no me entero por Menotti, me entero por los medios cuando le preguntan que ante la lesión del Guamerú García, pues a qué jugador va a llamar. Y entonces Menotti dice, mira, es que ahorita a mí me cuesta mucho trabajo tener que hacer venir a un jugador de su club, de su equipo, nada más para este partido. Aquí tenemos entrenando ya la selección preolímpica, entonces voy a llamar a un chavo de ahí. Pero ¿cómo? ¿Quién? Pues Ramón Ramírez, pero ¿cómo? ¿Que a quién le ha ganado? Si no tiene ni 30 partidos en primera división y ya se regala la camiseta muy fácil a cualquiera, pues contra viento y marea, así me llama Menotti. Y entonces pues yo iba contento y dije, ya me llamaron a la selección, pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando vamos en el trayecto me dicen, no, es que no nada más te convoqué, te voy a meter, así es que para que te vayas preparando. No, pues yo ni me la creía. Entonces se termina el primer tiempo y yo me la escondía para que no me vieran. Y en eso me chifle y me dices, ahorita que empieza el segundo tiempo, te empiezas a calentar. Y cuando ya tú estés listo, nomás me levantas el pulgar y vas para adentro. Y pues yo empecé a calentar y entonces se me quedaba viendo así, me volteaba a ver y yo volteaba para todos lados, decía, me agachaba. Y la verdad es que me decía, y así pasaron como 10 minutos hasta que mi equipo me dice, ¿cuánto tiempo necesitas para calentar? Me dijo otras palabras, ¿verdad? No nada más eso, ¿cuánto tiempo necesitas para calentar, cara? Y luego le digo, no, pues ya estoy, y entonces, órale, vámonos para adentro, ¿no? Y que, pues entré, ya ni me acuerdo ni por quién, porque yo me acuerdo que cuando yo me agacho y me persino y levanto la cabeza, se me vino una nube negra que dije, ay, ojalá que se me pase pronto. Y pensé lo mismo aquella vez cuando debuté con Santos, mira, los primeros balones que me caigan, ahí con que los toque fácil y no la pierda y corre y ayuda, no me voy a ver tan mal. Y pues creo que, entré cuando íbamos 1-0 y terminamos ganando 3-0 ese partido contra Hungría, entonces pues ya la opinión cambió, oye, qué buen acierto, de dónde salió ese chavo, y cambió, te digo, el panorama, y ese fue mi primer llamado a la selección nacional. Excelente, ¿no? Aparte fue muy rápido todo lo que nos platica Ramón, porque, o sea, de jugar en segunda en Coras a los 2-3 años ya estabas en selección mayor, ¿no? Yo te diría que en 2 años, chavo, fue frenética. En 2 años yo jugué en segunda, en primera y ya está en selección nacional. Fíjate, esa parte, Omar, Chava, bueno, yo la desconocía y la verdad es muy motivante porque ahora sí se viene todo el ascenso, pues, ¿no? De Ramón Ramírez. Después de ahí, ¿qué viene? Porque llega el proceso dices que en Barcelona no te toca ir por la lesión, pero viene después la revancha para Copa América, ¿no? Bueno, pues es que precisamente sí sería bueno que les comentara esto, es que precisamente viene eso, vino un estate quieto. A ver, espérame, mi carrera reaccionó de esa manera frenética, vertiginosa hacia arriba, y de repente yo debuto en la selección nacional el 4 de diciembre de 1991, pero el 15 de diciembre, es decir, 11 días después, en un juego Santos contra América en Torreón, y me truenan la rodilla, y me truenan el ligamento, los meniscos, el cartílago, y le vengo a operar a Houston, precisamente de donde radico, porque y me dicen, pues, ¿sabes qué? La lesión es muy delicada. Entonces, me acuerdo que hablé con un doctor canadiense que me dijo, hazte cuenta, como si fueras una mujer que se embarazó y que tiene que tener paciencia por los siguientes 9 meses, porque eso es lo que te va a costar la recuperación. 9 meses para que vuelvas a jugar las canchas. Entonces, ten paciencia, porque hay muchos jugadores
que desafortunadamente a los 6 o 7 ya se sienten bien y los avientan otra vez a la competencia y se resienten, y yo no quiero que tú te resientes. Entonces yo prefiero que todavía después de esos 6 o 7 darte 2 o 3 más para que regreses a la cancha como si nada te hubiera pasado. Entonces pues, yo seguí las indicaciones. Entonces pues eso fue lo que pasó después con Ramón Ramírez, ese detalle de esa lesión, y ahora esa carrera, te digo, ascendente que llevaba y con muy buena prensa, con muy buenos comentarios, pues de repente, ¿y qué va a pasar? ¿Se recuperará? ¿Tendrá el carácter para hacerlo? Es una lesión muy delicada, si regresa ya no va a ser el mismo. O sea, se invirtió toda esa ola en retarme a ver si yo podía regresar a las canchas de la misma manera. Y pues sí, después de 9 meses yo regreso, y a la semana, ahora es Miguel Mejía Barón el que me invita a la selección nacional. Para mí fue una gratísima sorpresa, que yo tenía 1 o 2 partidos que había regresado nuevamente después de 9 meses, digo, se me hizo muy poco como para que Miguel me haya invitado. Entonces, pues lo tomé con una tremenda motivación ahora sí, y es donde se viene ahora el otro proceso, precisamente el que estás hablando, de eliminatorias, de Copa América, de Copa Oro y finalmente del Mundial de Estados Unidos. Oye, Ramón, y bueno, normalmente la gente, la afición, que por la tele ve a su jugador, a su ídolo, normalmente siempre ve nada más la parte bonita, la parte del que es campeón, la parte del ascenso, la parte de jugar y de las comerciales y bla, bla, bla. Pero en este sentido, ahorita que platicas de una lesión, prácticamente son de los temas más fuertes para un futbolista el no poder jugar por una lesión. En esta parte, ¿quién fue el que te apoyó? ¿Tu familia? No sé si ya estabas casado. ¿En dónde agarraste motivación para que no se cayera un sueño o una ilusión o una promesa que tú tenías en el fútbol? ¿Cómo fue ese proceso que vivió Ramón Ramírez? Pues con altas y bajas, pero siempre consciente y con la fe y con la voluntad de que de mí no iba a quedar ningún gramo de no hacer el esfuerzo, ¿no? Y de aquí me ayudó muchísima gente. Yo no estaba casado todavía en ese momento, pero creo que de los doctores, desde el propio club, porque a mí me querían operar en México y la gente de Santos y la federación me mandaron a Houston a que me operaran y que me rehabilitaran también. Entonces tuvieron mucho interés en eso. Después los doctores siempre estuvieron en constante comunicación. Pues mis propios compañeros, mi propio cuerpo técnico en ese entonces, primero don Rubén Maturano y después don Roberto Matosas, fueron 2 personajes importantísimos en ese desarrollo. Por supuesto mi familia, ¿no? Y mis compañeros o amigos en general, porque yo te mentiría si te dijera, no, y todos los días me levantaba y no, vas a ver, y esto voy a regresar. No, había días que no puedo, había días que me levantaba y me dolía la rodilla, o se me inflamaba un poquito, y ya después hablaba, es normal, cuando le cargas un poquito o aumentas un poquito el trabajo, suele resentirle un poquito la rodilla, pero después se va acostumbrando. Y había muchos momentos en los que física y psicológicamente, pues, yo parecía que le estaba empezando a hacer caso a muchos de esos comentarios, porque te digo, había muchos comentarios de gente que no me conocía y que, pues, fácilmente decía que a lo mejor yo no tenía la personalidad y el carácter para levantarme de una lesión tan grave, y que, pues, estas lesiones, incluso ante la medicina de aquel entonces, pues, no tenía la modernidad, y que en todo caso los que se habían recuperado no habían vuelto de la misma forma. Entonces pues, yo afortunadamente nunca volví a tener un problema en mi rodilla hasta que no me terminé retirando, ¿no? Porque eso también me lo comentó el doctor, con el paso de los años y tu carrera y el desgaste, tal vez va a llegar un momento en que te va a dar lata, pero me permitió hacer una carrera sin ningún problema. Y bueno, ya después de todo esto de la lesión, viene el proceso para la Copa América, una Copa América que muchos que nos tocó verla y disfrutarla, pues le tenemos un gran recuerdo. ¿A ti qué recuerdo te deja? ¿Con qué anécdota pudieras compartirnos algo curioso que por ahí hayas vivido en las concentraciones, Ramón? No, pues híjole, yo te diría que son de los torneos a los que más cariño le tengo a lo largo de mi carrera, por muchas circunstancias, porque era la primera vez que teníamos un torneo de esta índole, porque íbamos con mucha incertidumbre,
porque también pues para mí representaba un reto muy importante jugar un torneo de esas características en una posición que no era la mía. Yo también te puedo decir que a mí, por ejemplo, en esa Copa América mi compañero fue Daniel Guzmán, compañero de habitación, un tipo simpático, alegre, motivador, entonces a mí me ayudó también muchísimo en esa parte de su crecimiento y desarrollo, y bueno, pues que de a poco nos fuimos convirtiendo en esa sorpresa agradable de esta Copa América. No fuimos solamente unos invitados, sino fuimos unos competidores, unos animadores, y de la noche a la mañana estábamos en la final. Pues yo tengo muy en mente cada uno de los partidos, pero principalmente ese contra Ecuador, porque hago el segundo gol que prácticamente le da la tranquilidad a la selección de llegar a la final, y sobre todo por la clase de compañeros que yo tenía en ese momento, ¿no? Para muchos una gran selección y para otros la llaman como la mejor, pero yo creo que ha habido 3, 4 que han sido de muy buen nivel, en la cual estuviste siempre formando parte. Lograste con la selección pues el subcampeonato de la Copa América, vas al Mundial del 94, un mundial que ilusionó a la afición mexicana, ¿no, Ramón? Oye, Omar, Ramón, antes de eso, hay una parte que yo quería tocar en el de la Copa América, como bien lo menciona Ramón, fue el primer gran torneo a nivel selección que se llega a una final, ¿no? Obviamente ya habían pasado más mundiales que se participaron, pero llegar a una final, escuchar el himno nacional, voltear a ver y del otro lado está Argentina en una final de Copa América, ¿qué pasaba por la cabeza de Ramón Ramírez, de ese niño que se lo comía menos que genes y que comía aguachiles allá en San Blas, a estar en esa final? Pues normalmente cuando tú estás en un evento con selección nacional y escuchas el himno nacional, invariablemente te pasan películas de tu vida o de una parte de tu vida en un minuto, en 2 minutos, en lo que termina, de lo que te costó llegar ahí, de lo que tuviste que pasar por ahí, quiénes te ayudaron, con quiénes te motivas para que una vez terminado y se venga el partido puedas desarrollar tu mejor fútbol. No, te pasan miles de cosas, son películas distintas, ¿eh? Yo para cada himno nacional y en cada evento tenía una historia diferente en mi mente, ¿no? De lo que pasaba. En unos era mi mamá, en otros eran mis amigos, en el mundial era mi esposa y mi hija, y después de allí, pues ojalá que ganemos por ellos, ¿no? Pero no vienen muchas cosas, mis amigos de escuela, de escuela de fútbol, compañeros de la cuadra, te repito, yo cuando voy al Mundial de Francia, pues tengo mi hija de 1 año y meses, entonces pues a mi esposa la tenía en la tribuna, entonces pues me pasa en ese momento y si meto un gol o si doy un pase para gol y mi esposa que esté aquí, que se sienta orgullosa y mi hija que algún día pueda tener este recuerdo, entonces te pasan películas de diferentes formas, ¿no? Que a veces te pierdes un poquito de todo el sentimiento y luego ya después pues te das cuenta de que no solamente estás representando a un grupo de aficionados que están tal vez en el estadio y pegados al televisor, sino a todo un país, ¿no? De representarlos dignamente. Oye, Ramón, y ahorita que platicas, te digo, hasta se me enchina la piel de escucharte, pues tu llegada a Casa Club, cuando llegaste a ese hotel y que preferías la Casa Club que el hotel, el escuchar, bueno, como niño siempre soñamos con escuchar el himno nacional en un mundial, en cualquier torneo, representar a tu país. Y bueno, ahorita que también mencionas el de decir metí un gol o di un pase para gol, y a mí una de las imágenes que más se me queda grabada tuya fue el pase que le diste a Cuauhtémoc Blanco para, creo que fue el 2-2 en aquel contra Bélgica. Contra Bélgica. Después de ese partido que diste, se califica la siguiente ronda. Ese lapso de la calificación al siguiente partido, Ramón Ramírez, ¿cómo lo vive? Pues mira, después de ese nos tocó Holanda, ese fue el segundo partido, que fue contra Bélgica, y yo te diría que a nivel selección es uno de los partidos más memorables que tengo, porque pues no solamente yo le doy el pase a Cuauhtémoc, que yo insisto, es un pase al espacio, al hueco, sin ver quién va a llegar, sino pensando que alguien llegará ahí. Y Cuauhtémoc tiene la gran virtud, el remate de Cuauhtémoc es virtuoso, el centro es normal, yo creo que el gesto y lo destacado es la forma en cómo remata Cuauhtémoc. Pero además a mí me cometen el penal en ese partido también, porque teníamos un hombre menos, habían expulsado a Pavel Pardo. Entonces, yo de actuaciones con selección
mexicana me quedo con el partido de Ecuador y con este de Bélgica como mis actuaciones más memorables, ¿no? Pero después sigue Holanda, y contra Holanda, pues también revertimos el 2-0. Sin embargo, yo cometo una equivocación y me hago expulsar en los últimos segundos. ¿Qué le dijiste, Ramón? No me atravesé al árbitro, no le dije nada, porque hablábamos diferente idioma. ¿Quién me iba a entender? El árbitro era asiático, era de no sé de qué parte o de qué país, pero pues no me iba a entender. O sea, lo que yo le dijera, es decir, en el partido nos pudimos haber dicho, o sea, cualquier jugador, él miles de cosas, o los holandeses, y no te iban a entender, sino que él agacha la cabeza, sobre todo que un gol que nos anula o algo que sucede, y yo me le atravieso a propósito. Entonces él cuando corre y se levanta, pues ya me tiene a mí, entonces choca conmigo o chocamos, pero pues yo sí lo hice premeditadamente, ¿verdad? Entonces él lo tomó como una agresión y me expulsó. Era la desesperación, y yo voy camino al vestidor ya con la tarjeta roja, porque si ese partido hubiera quedado así 2-1, estábamos eliminados. Habría calificado Holanda y Bélgica. Y pues cuando yo estoy a punto de entrar al vestidor, retumba el estadio del gol de Luis Hernández, y pues se hace cuenta que en ese momento de retumbar, yo quería que se me cayera encima a mí, porque dije, pues vamos a calificar y yo ya no voy a estar listo para el siguiente partido. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Yo después de ahí estaba con el grupo, deseaba que ganáramos contra Alemania, ese famoso quinto partido, pero pues psicológicamente yo estaba desconectado, estaba frustrado, arrepentido, porque me estaba perdiendo un partido que yo tanto había deseado jugar, ¿no? Soy un admirador del fútbol alemán, y para mí siempre jugar contra los alemanes es un privilegio. Oye, Ramón, y ya que estamos pasando vamos avanzándole un poquito, el momento en el que en el fútbol mexicano ya hablamos de selección, todo lo que lograste, los grandes recuerdos, ahorita que mencionas ese pase a alguien, a algún compañero, y cómo cierra la pinza Cuauhtémoc, la verdad, como dice Chava, hasta la piel se pone chinita porque recuerda uno ese momento, ¿no? Pero llega el momento en el que Ramón Ramírez en el fútbol mexicano toca el cielo. Final, Chivas todo Nesa. Si ese día metes un gol, Ramón, se cae el estadio. Pues mira, sí, me hubiera gustado haber anotado un gol en esa final, pero todo el proceso de esa liguilla estaba dirigido como que nos tocaba a nosotros, sinceramente, porque primero nos enfrentamos a Santos en cuartos de final. Santos traía un equipazo, la verdad, equipazo. Y empezamos perdiendo en Torreón. Y pues ahí sí me toca el privilegio de hacer el gol del empate 1-1. Y cuando regresamos, bueno, pues tuvimos una actuación también memorable, destacada. Le metemos 5-0 a Santos. Y después yo creo que la clave fue el partido contra Morelia. Porque contra Morelia yo le digo a veces, pues de broma, Tilón, le digo, Tilón, pues si no metes tú ese gol contra Morelia, se me hace que en la vida hubiera sido yo campeón, porque íbamos 1-0, no se veía por dónde, nos estaba empezando a llegar la desesperación, Morelia nos estaba echando fuera, y pues termina con ese gol dándonos a nosotros el pase a la final. Y contra Toros Neza, yo creo que lo que nos pasa es que en el partido de ida jugamos muy bien, y debimos tal vez hasta haber ganado ese encuentro, pero nos trajimos el empate. Y quizá nos confiamos en el primer tiempo de que iba a suceder lo mismo. Pero pues Toros Neza también traía un equipo con jugadores de mucha experiencia, y creo que en la primera mitad nos complicaron. Yo te diría que hasta jugaron mejor que nosotros. Entonces en el medio tiempo, pues nosotros tratamos de serenarnos y de comunicarnos entre nosotros, decir, mira, es cosa de este equipo, pues mientras no le hagas un gol, va a ser un equipo muy peligroso, pero una vez que le hagas el primero, se abren totalmente, se parten, se convierten en dos equipos, los que atacan y los que defienden. Entonces pues hay que hacerles el primero, no hay que desesperarnos en cuando caiga el primero, y así se dio. Cuando cae el gol de Nápoles, inmediatamente pues se viene todo el racimo, y pues claro, a mí me hubiese gustado haber anotado un gol en el estadio Jalisco precisamente en esa final, pero el título, pues el título valió más que eso. Carlos. Oye, sí, Omar, aquí una que nos saltamos también, porque muy importante, porque fue la primera Copa del Mundo que juega Ramón Ramírez. Estados Unidos 94, ¿qué le dejó a Ramón Ramírez? Pues la experiencia de haber conocido lo que era jugar una Copa del Mundo. No lo sentí como tal, porque creo que ni el propio país, me refiero a Estados Unidos,
todavía tenía esa pasión por el fútbol. Yo vi un ambiente un poco frío en las calles en general, no como en Francia, que era un festival día y noche en todas las calles. Acá en Estados Unidos de repente salías y ni se notaba que había Copa del Mundo. Entonces como que yo decía, ¿a poco así son los mundiales? Son las Copas del Mundo. Ya después entendí pues que no, que Estados Unidos en ese momento todavía no tenía lo que hoy es la MLS, todavía no se tenía tanto acercamiento con el fútbol soccer como hoy lo tienen y como ha crecido. Yo me imagino que, bueno, no me imagino, estoy seguro que la próxima Copa del Mundo que van a compartir junto con Canadá y México va a ser otra cosa totalmente distinta en el ambiente, pero en el 94 no. Y además en las actuaciones, pues digo, nos quedamos cortos como selección, parece que pudimos haber hecho más contra Bulgaria, y de forma personal, pues también me tocó la de malas, porque yo debuto contra Noruega, pero después de esa derrota, pues yo dejo de ser titular y ya no vuelvo a aparecer en el cuadro hasta contra Bulgaria. Entonces, pues digamos que mis dos resultados en ese primer mundial pues fueron derrotas. Entonces yo me quedé con un sabor así medio agridulce, ¿no? Dulce de haber jugado una Copa del Mundo, pero agrio porque no me sentí pleno. Oye, Ramón, ¿y cómo eran tus días de aquel hotel donde estabas en la avenida de la Comarca, donde estabas solo, con todas las comodidades, después buscar irte a Casa Club? Pero cuando ya eras famoso, que ya la estabas rompiendo, que ya todos querían ese 7 en la espalda, ¿cómo eran tus días, el día a día de Ramón Ramírez? Pues normalmente era de entrenar y de descansar lo suficiente como para recuperarme. Yo todavía los primeros años y antes de que me llegara todo este trajín de estar en selección nacional e ir y venir, pues yo tenía la intención de terminar una carrera. Desafortunadamente no se pudo, pero yo eso era lo que quería en ese tiempo en Torreón, sí, seguir jugando fútbol y tener la oportunidad de terminar mi carrera. Pero pues eso era, digo, compartía después casa con un par de buenos compañeros, con el Rambo Torres, un lateral de Santos que ahora está trabajando en el Grupo Pachuca, con el Chelino Pérez, y pues no, digo, entrenar y recuperarte, eso era prácticamente la vida cotidiana. Te digo, yo en aquel entonces yo no tenía familia en Torreón, hasta el 93 que conocí a la que hoy es mi esposa. Bueno, pues ya después en eso combinaba, ¿no? Pues entrenar, descansar, ir a visitar a mi novia en aquel entonces, o mi esposa, estar con su familia, pues eso era principalmente en vacaciones, ir a visitar a mi familia a Tepic. Eso era lo que hacía. ¿Qué hubiera sido de Ramón Ramírez si no hubiera sido futbolista? Pues hubiera sido un profesionista. Yo me encantaba mucho la biología, no sé qué rama de la biología me hubiese gustado estudiar, pero hoy con el paso del tiempo pues creo que tengo más dotes de administración como lo era mi papá. Entonces pues no lo sé, pero habría sido, yo después de esa lesión fuerte que tuve, yo sí tenía muy en mente que si yo no regresaba a los primeros planos para volver a jugar al fútbol profesional, dije, si no soy el mejor futbolista, voy a ser el mejor profesionista. En lo que yo me dedique voy a tratar de ser el mejor. Entonces, no, te digo, en ese momento, por supuesto que tenía la ilusión, pero la obsesión siempre también de ser un profesionista la tuve en la mente. Oye, Ramón, una pregunta. Menotti, sí es lo que la gente cuenta, ese apasionado, ese filósofo del fútbol. ¿Cómo era con Menotti un entrenamiento? No, sí, bueno, Menotti se enfocaba, él en la parte física se lo dejaba a dos profesores que tenía, y te ponían unas tremendas friegas, y aparte con la altura de México no te daban ganas ya de seguirle, pero ya después cuando trabajabas con él, yo creo que la parte que él tenía era de ser un entrenador atrevido, arriesgado. Si yo lo tuviera que poner como un jugador, pues era el clásico jugador encarador, así él era como técnico. Entonces yo creo que lo que él hizo y que le sorprendió, y que después por eso no lo comentó, y creo que sí nos sacudió un poquito a lo mejor algunos complejos, es que él creía que el futbolista mexicano era flojo para trabajar, que no era tan disciplinado, que no era tan resistente, y cuando nos vio trabajar dijo, ¿y entonces qué pasa? Entonces digo, entonces se me hace, y ustedes no se la creen de arriba. Entonces fue cuando él nos dijo, me acuerdo que fuimos una gira por Europa con la selección preolímpica, insisto, y recuerdo que fuimos a ver un partido del Paris Saint-Germain,
y cuando nos bajamos, cuando terminó el medio tiempo nos dijo, ¿qué? ¿Nos quedamos a ver el segundo tiempo o nos vamos? El partido estaba aburridísimo, feo el partido. Y entonces, no, pues nos quedamos. Y ya después cuando nos dijo, es que ¿saben qué? ¿Ustedes creen que en Francia todos los jugadores son buenos? No, ya lo vieron en Francia, en Brasil, en Alemania, en todos hay jugadores buenos, regulares y malos. Y pues en ese tiempo nosotros creíamos, y nos decían brasileños, todos son buenos, argentinos, todos son buenos, alemanes, todos grandotes, fuertes. Entonces él nos empezó a sacudir esos complejos o ese desconocimiento sobre otros fútboles. Entonces, no, en Alemania tú puedes encontrar grandotes, pero troncotes, lentos, malos, y que puedes jugar mejor que ellos, y obviamente también buenos. Entonces nos empezó a quitar esos mieditos. Entonces yo eso creo que es el valor que tiene Menotti cuando llegó al fútbol mexicano. No, una gran charla, la verdad, esta noche. Agradecerle a la gente que está por ahí pendiente, muchos mensajes por aquí, producción, gracias a don Robert que aquí nos está informando de algunos mensajitos. Compañeros, pues vamos dándole a las 5 rápidas de Gasser, vamos a explicarle la dinámica a Ramón. Le vamos a hacer 5 preguntas, Ramón, y vas a contestar en una sola palabra lo primero que se te venga a la mente con relación a esa pregunta. Acuérdate que yo tengo la sexta, Omar, ¿Tienes una extra, Durón? Es una explicación. ¿Una extra, Durón? Bueno, Va, échale, va. Sale. ¿Comida favorita? los mariscos, ¿Familia? lo más importante. ¿Torreón o Guadalajara? Y Échale, Ramón. Como ciudad, como ciudad. ¿Cómo me vas a poner eso? No. Como ciudad. Yo le Como voy a decir ciudad. Guatorreón. Guatorreón. Buena esa. ¿Tu mejor amigo en el fútbol? Híjole, pues yo híjole, son muchos también. Claudio Suárez, Ramón Morales. Claudio Suárez. ¿Selección mexicana? Un orgullo. ¿Por qué te decían el gallo? ¿Por qué te pronunciabas el gallo ahí en Chivas? Ah, qué buena pregunta. Yo me autopuse ese nombre porque en ese tiempo Camilo, Joel y Ibu andaban juntos para todos lados. Y entonces yo un día les dije, ¿saben qué? Ustedes andan como pollitos ahí, los tres para todos lados. Parece que están comiendo pastura por aquí, por todos lados, parecen pollitos. Entonces le dije, entonces, pues para que ya dejen de andar así como pollitos, yo voy a ser su gallo. Entonces ya dice, el gallo, y entonces así se me quedó el del gallo. Precisamente porque yo primero les puse los pollitos a Joel, a Camilo y a Nápoles, porque eran como uña y mugre, o sea, no se despegaban en ningún momento. Entonces así es como surgió el apodo del gallo. Oiga, ¿y la historia del 7? Bueno, ahí va pues la del 7 se las he dicho. Mira, yo cuando llego a los Coras, pues llego junto con otro compañero, Memo Guerrero, en aquel entonces éramos chavos de 17 años, 17, 18 años. Y pues sí nos aceptaron en los Coras, y llegó la repartición de los números. Entonces, precisamente hablando de mariscos, había un cuate ahí en el centro que preparaba unas cazuelitas de mariscos muy ricas. Entonces, esa era como una rutina. Entonces, le dije yo a Memo, a mi amigo y compañero, le dije, es un volado. Vamos a suponer que en ese tiempo vamos a suponer que éramos 27 jugadores, no todo el plantel. Entonces yo le dije, vamos aventándonos un volado. A ver a quién le toca el 26 y a quién le toca el 27, pues somos los más chavos. Entonces, al que le toque el 27, que es el último, ese paga las gasolitas, ese paga los mariscos, ¿te parece? Ahora, y ya, pues quedamos, entonces empezó el 1, pues el portero, el 2, el lateral, el 3, empezaron a dar los nombres de la numeración de ese roster de los Coras. Y de repente, el preparador físico había sido un entrenador mío también, te digo, de la escuelita de fútbol y muy amigo de mi familia, el profesor Aguilera, en paz descanse. Y entonces cuando dicen el 7, Ramón, y entonces yo volteo para todos lados y dije, pues que yo sepa, nadie más se llama Ramón. Y entonces yo le digo al profe Aguilera, ¿soy yo? Pues sí, eres tú. Pues dije, el 7 me están dando, yo no he jugado ningún partido en segunda división como profesional. ¿Cómo que me están dando el 7? Pues sí. El 7, órale, ya yo lo agarro, no, pues yo me di cuenta que emocionado, me habían dado el 7. Entonces yo dije, pues me dieron el 7, pues ese voy a ser el que quiero yo, con el que me conozcan el día de mañana, que me identifiquen. Y después cuando voy me acerco con nosotros como ¿y a mí por qué el 7? ¿De dónde el 7? No, es que el 7 aquí está salado. Nadie lo quiere, es de mala suerte. Todos los pobres que han venido a Tepic y juegan con el 7 les va de la fregada. Entonces dije, guay. Entonces,
Pues entonces yo dije, lo regreso, te lo juro, estuve a punto de ir con el entrenador, dice, profe, mejor cámbienlo, yo para qué el 7, pues ni he jugado, me van a meter mucha presión. Pero después analicé y dije, no, al contrario, yo voy a hacer que ese 7 cambie de suerte en este equipo y que además el día de mañana con ese número me reconozcan a mí en los equipos en los que jueguen. Entonces por eso me dieron el 7, ¿eh? No, gran historia y un gran 7 que te vamos a reconocer toda la vida, yo creo, los aficionados al fútbol. Pues muchas gracias, Ramón. Chava, ¿con qué nos quedamos esta noche? Bueno, pues una vez más con la gran persona que es Ramón Ramírez, la persona perseverante, preparada, ubicada, que desde niño mostró una gran madurez, y la gran persona que es Ramón Ramírez, y le reitero mi admiración como jugador. La verdad es que cuando me tocó jugar yo decía, yo soy Ramón Ramírez, me ponía las medias a meter el tobillo, yo decía, ese es Ramón Ramírez, y encaraba a todos, que no me llevaba a nadie, pues, pero ahí intentaba ser Ramón Ramírez. Y pues bueno, agradecido con esta gran plática, una buena charla, y pues agradecido con Pelotudos TV. Carlitos. No, pues contento, la verdad, para mí es un honor, como siempre lo decimos en los invitados, pero yo tengo ese recuerdo muy marcado del Mundial del 98, porque fueron los que nos empezaron, bueno, a mí en lo personal que me empezó me tocó ver ya bien, y no le entendía mucho, y hasta que me puse a estudiar todo, y dije, caray, no, creo que estos jugadores son los que han marcado, y en lo personal creo que Ramón Ramírez ha sido pues de los que ha marcado la parte importante del fútbol. Y qué humildad, profe, la verdad, esa parte no la conocía, no tenía el gusto yo de haberlo tratado alguna vez, y mi respeto, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Chava. No, igual, yo creo que comparto mucho la parte de Carlos, la parte de Chava, yo me quedo por esa parte, Chava, ¿no? El ídolo que tienes como futbolista, la admiración que uno le llevó a tener en su momento a esa gran figura. Hoy tenemos el gusto de platicar con él, de conocerlo y ver el lado humano de Ramón Ramírez, y creo que supera el lado humano al número 7, Chava. Por mucho. Y pues bueno, pues muchas gracias, Ramón. A ti, Omar, Chava, Carlos, un saludo para Pelotudos TV, mucho éxito y que sigan creciendo para adelante. Ya saben que estamos para servirles. Muchísimas gracias. Aguachiles, ahí en Tepic, en San Blas. Pescado zarandeado y todo lo que hay por allá. Nada más nos regresamos antes de las 2 de la tarde, acuérdate. Sí. Bueno, pues esto fue todo, amigos. Pelotudos TV, se despide su amigo Omar Gómez y nos vemos en otra emisión más, otro jueves en la noche. Muchísimas gracias, Ramón, y enhorabuena. Y gracias a todos por seguirnos esta noche. Hasta luego. Abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.